Bueno es el Señor, siempre. Amén. Allá afuera hay una mesa nuestra para respaldar el ministerio. Uno de los libros que está ahí se titula Una sentencia sin juicio. A veces los libros, los títulos no hablan mucho, pero este libro tiene 3 capítulos dedicados al tiempo de Jesús. Economía, política, asuntos legales, religiosos, geografía, idioma, sociedad, cultura. Tiene un capítulo completo dedicado a todas las posibles faltas de Cristo dentro de la ley judía. Las violaciones al sábado, los desafíos a las autoridades religiosas. Tiene un espacio para hablar de los saduceos, escribas, fariseos, esenios, ancianos, sacerdotes, Sanedrín. Y 2 capítulos dedicados, uno a la ley romana de la época de Cristo y otro a la ley judía de la época de Jesús. Y al final, todas las violaciones de ley en contra del proceso criminal en contra de Jesús, por lo que lo debieron haber absuelto, pero eventualmente siguió siendo culpable porque el mundo quiso crucificar a Dios y Dios quiso ser crucificado para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí a los que quieran y puedan. Bueno, en la noche de hoy vamos a mirar, es difícil en un martes mirar toda la teología de Pablo, así que lo que hemos hecho es un resumen tipo compendio de lo que Pablo hace con el Evangelio de Jesús, que prácticamente es darle continuidad. Hay autores que alegan que Pablo lo que hizo fue mirar el Evangelio, vivirlo, y al vivirlo, entonces complementar elementos teológicos del Evangelio en sus epístolas. Por ejemplo, si Cristo vino a establecer la salvación, Pablo en las epístolas va a explicar lo que es ser salvos y justificados por la fe. Si Cristo habla de la resurrección del día final, Pablo va en sus epístolas a exponer el planteamiento teológico de esa resurrección final. Y por eso es que las epístolas paulinas se convirtieron en el siglo I en la teología principal de la iglesia cristiana. Conociendo a Pablo, mucha gente encontró a Cristo, porque Cristo pertenece al mundo de las aldeas, de los pueblecillos, lo que se llama un predicador campestre, que fue muerto en la metrópolis. Pablo es un predicador de metrópolis y su mensaje expande el Evangelio más allá de lo que los discípulos originales pudieron hacerlo e imaginarse. Pablo tiene más recursos que los discípulos originales. Pablo habla más de un idioma. Pablo conoce el latín porque es ciudadano romano. Ciudadanía que adquiere de sus padres, que no se sabe si es que la compran o se desenvuelven. 2, habla griego, porque Pablo es comerciante. Habla hebreo, porque Pablo es judío. Estudió en una de las escuelas más famosas del fariseísmo, la escuela de un hombre llamado Gamaliel. Instruido y capacitado,
para aspirar, según la historia, a una de las sillas del Sanedrín judío, del gran Sanedrín judío. Por eso le llaman judío de judíos y fariseo de fariseos. No estamos hablando de cualquier individuo. Estamos hablando de una mente privilegiada, de un hombre a quien el Espíritu Santo se dedicó de buscarlo hasta casarlo. Hay escritores que dicen que en la silla de Judas Iscariote, los discípulos apresuradamente sentaron a Matías, de quien no se sabe nada más, simplemente que era un hombre justo y bueno, pero que a veces los seres humanos seleccionamos de acuerdo a nuestros criterios, tratando de llenar lo que el Espíritu quiere llenar. Porque mientras los discípulos pensaron que el candidato era Matías, el Espíritu Santo entendía que esa silla le pertenecía al apóstol Pablo. Así que una cosa es lo que selecciona la gente y otra cosa es lo que selecciona el Espíritu. Y no necesariamente es que sean malas, es que son dos selecciones diferentes. Pablo, conocido como Saulo de Tarso, porque él es de una región al norte de Israel, crece en el ámbito judío y está en Jerusalén porque es aspirante al Gran Sanedrín cuando se cruza de frente con los discípulos del Cristo resucitado. No es lo mismo los discípulos de Jesús de Nazaret que los discípulos de Jesús resucitado. Porque el impacto del mensaje de Cristo cobró fuerza después de la resurrección, al descubrir que más de 500 personas habían tenido encuentros con Jesús. Les recomiendo que considere adquirir la película El caso de Cristo y el libro escrito por su autor Lee Strobel. Espectacular, espectacular. Cuando se encuentra con toda esta historia del Cristo resucitado, Pablo se une a los miembros del Sanedrín que están persiguiendo lo que en aquel entonces se llamó a los seguidores de Cristo. Concepto iglesia viene un poquito después, concepto cristiano viene un poquito más tardío. Son seguidores de Cristo. Los seguidores de Cristo, los primeros seguidores de Cristo, la mayoría, más de un 95% son judíos o eran judíos. Quiere decir que para el mundo judío son personas que están traicionando la fe, que están diciendo que ese que murió en la cruz, que para el mundo judío es un maldito, porque en Samuel se establece que maldito es el hombre que cuelgue de un madero, que ese que está ahí es el Mesías judío, era una grave falta al judaísmo. Por lo tanto, los llamaron y los tildaron de gente que estaban desafiando la ley, desafiando a la religión y desafiando al mismo Dios. Efecto que implica que podían ser arrestados y procesados sin tener que ser llevados al procurador romano, porque no es un asunto político, es un asunto religioso del judaísmo. Y esos asuntos los maneja el Gran Sanedrín. El evento más intenso de esa persecución es haber arrestado a Esteban, quien se le pide que niegue a Jesús, o por lo menos que niegue la fe en que ese es su Mesías,
Pero Esteban, ya golpeado y arrodillado, comienza a dar un discurso sobre el judaísmo bien distinto al que se enseñan en las escuelas judías. Porque en muchas escuelas judías de la época de Pablo y de Cristo se trata de ver la figura de Abraham como un individuo que tiene esta única relación con Dios desde el principio, para llamarle el padre Abraham, de donde todos venimos. Pero el padre Abraham es de Ur de los Caldeos, no era judío, nunca fue judío, porque el judaísmo es un concepto después del Sinaí, o sea, después de Moisés. Y un hombre que se dejó de llevar por muchas costumbres antes que la ley existiera, tales como poder tener relaciones con la sierva de su esposa para tener un hijo, asunto de no tener que botar la esposa de su casa. Sí, no es que Sara quiso ayudar la promesa de Dios. Es que si Sara no le da hijos a Abraham, él tiene derecho de botarla. Porque la esterilidad es una maldición. A menos que ella le pueda proveer la sierva y ella le dé un hijo. Entonces la sierva de Sara le da el hijo, pero el problema es que deja de ser la sierva de Sara para convertirse en la segunda esposa de Abraham. Y ya Sara no la puede botar. Por eso usted lee el texto y dice, despídela, porque da voces y me humilla. Ya yo no la puedo botar, pero tú sí. Sacrificar hijos era una costumbre del tiempo de Abraham a los dioses. Por eso Dios le pide que sacrifique a Isaac para demostrarle a Abraham que él no es ese tipo de Dios. Que él es un Dios de misericordia, un Dios de amor. Y Dios sabía que Abraham iba a vencer, porque para sacrificio de expiación de pecado se usa un cordero. Pero cuando Abraham vence, encuentra un carnero enrollado en las ramas que se usa para acción de gracias. Dios sabía que Abraham iba a vencer. El que no lo sabía era Abraham, y por eso hay que ponerlo a prueba. Las pruebas no son para Dios, son para nosotros vencer en su nombre. Amén. Bueno. Y dice el texto en Hechos que estando Esteban dando el discurso que los judíos no querían escuchar, termina diciendo, mientras está recibiendo pedradas para que muera por lapidación, que es la sentencia, y dice que el coraje que le dio a los que estaban allí hacía que sus dientes crujieran. Eso es coraje de verdad. Eso es rage. Y él, en vez de decir, me duele, no me apedreen, dice que los cielos se abrieron. Y yo quiero decirle algo, hermano. Cada vez que los cielos se abren, cosas grandes pasan en la tierra. La iglesia tiene que orar para que los cielos se abran. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Y dice, yo veo al Señor a la diestra del Padre. Mortal. ¿Qué significa ver al Señor a la diestra del Padre? En el mundo antiguo, los reyes no tratan con la gente. Tienen un hombre de confianza que está a la diestra. Cuando la gente viene, ese hombre se cruza entre el rey y los demás. Porque en el mundo antiguo el rey es representante de Dios. Y nadie es lo suficientemente santo para enfrentarse al rey. Por lo tanto, el hombre de confianza le cruza al medio. En la teología judía, los judíos entendieron que el ser humano, al igual que los musulmanes y los cristianos, se van a enfrentar a un juicio final, todos desde perspectivas diferentes,
pero estamos todos de acuerdo que va a haber un juicio final donde se van a juzgar a los vivos y a los muertos. Y el mundo judío dijo, como Dios está santo, no hay forma de que Dios se enfrente a los seres humanos, Él mismo en su santidad, y diseñan esta figura tipo ayudante del rey a la diestra, al que van a llamar Hijo del Hombre. Desde la antigüedad profética del cautiverio hasta los evangelios, nunca se había vuelto a hablar de ese concepto. No es hasta que 4 amigos bajan un paralítico por un techo y Cristo lo mira y le dice, tus pecados te han sido perdonados. Porque a veces el que no se cree perdonado está paralítico emocionalmente, porque la culpa lo pone en esa parálisis. Y vinieron encima de él a decir, ¿quién es este que puede perdonar los pecados? Y Cristo dijo, ¿qué es más fácil? ¿Que yo le diga a este hombre, tus pecados te son perdonados? ¿O levántate, toma tu lecho y vuelve a tu casa? Pues para que ustedes sepan que ¿quién? Que el Hijo del Hombre, Cristo se autoproclama Hijo del Hombre ahí. Tiene poder no solo para juzgar vivos y muertos, ¿para qué más? Para perdonar los pecados. A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vuelve a tu casa. Que Cristo consolida en él esa figura de que Él es el Hijo del Hombre que va a estar siempre a la diestra del Padre, que tiene poder para juzgar vivos y muertos, porque como Él es el que salva, Él sabe quién se arrepintió de corazón y quién no. Él es el que puede decir, este sí, este no, este para la derecha y este para la izquierda. Él sabe quién es quién. Nadie engaña a Jesucristo. Por lo tanto, como Él perdona los pecados, Él es el único que puede decir quién está salvo y quién no. Pero tiene poder para sanar a los enfermos. Algo que se ha descuidado y que tenemos que retomar. El Señor le relegó a la iglesia un poder por el Espíritu Santo para que los enfermos fueran sanos, como una señal de que estos siguen a los que creen en mi nombre. Cuando Esteban ve a Cristo a la diestra del Padre, validando que este es el Hijo del Hombre, ciertamente su testimonio, siendo el primer mártir, impacta al apóstol Pablo, que dice el libro de los Hechos, que estaba allí mirando lo que pasó. ¿Por qué lo impacta? Todo este preámbulo para la presentación. ¿Por qué lo impacta? No todo el mundo está dispuesto a morir por lo que cree. Lo decimos de boca. Sí, un hombre entró a una iglesia con una ametralladora y disparó. Y todo el mundo en frío. Dice, ¿quiénes son los que le dan la vida a Cristo ahora? Y se vació la iglesia. Y cuando se fue le dijo al pastor, predique que estos son los salvos. No se agarre a la vida. No le tenga miedo a la muerte. No deje que lo posesionen sus bienes. No se esclavice con estas cosas. Sea libre en Cristo. Con Esteban, la iglesia primitiva subió la vara a un nivel que todavía estamos buscando alcanzarla. Que aquel que crea que Jesucristo es su Señor y Salvador, sepa que tiene que perder su vida para ganarla. Literal. No puede haber una coexistencia del ego y el Señor luchando por qué hacer. Tiene que ser el Señor sobre nuestro ego, su voluntad sobre la nuestra.
Recientemente cambié mi oración. Ya lo comparto con humildad por si lo quiere hacer suyo. Ya yo no le digo, voy a hacer tu voluntad, porque si lo dejo en mis manos, voy a fallar. Ahora lo que le digo es que tu voluntad se haga en mí. Si lo dejo a Él, va a ser definitivo, va a salir bien. Porque esos garabatos que uno hace, solamente el Espíritu Santo los descifra. Garabato de la vida. Ahora, con eso en mente, piense que este hombre se queda aquí diciendo, yo soy un scholar, ¿verdad? Pablo diría, yo soy un académico, diría Pablo. A mí nunca me enseñaron esto. A estar dispuesto a morir por el maestro y a abrir los ojos y verlo en el cielo. ¿Quién es este Jesús que logró marcar a estos individuos dentro de nuestro movimiento para estar dispuestos a morir por lo que creen? Y eso lo tuvo que haber destronado y crearle un cortocircuito. Se va rumbo a Damasco y ya usted sabe que lo tumban. Y la pregunta bíblica es siempre, ¿para dónde iba Pablo cuando lo tumbaron? Para el piso. Nadie va para ningún lado, usted va para el piso de cabeza. La Biblia nos dice que fue de un caballo, así que no le añadamos cosas que no están, lo tumba. Cristo se le aparece, le habla. ¿Por qué me persigues? No es por qué persigues a mi iglesia. ¿Por qué me persigues? ¿Qué está planteando Cristo? El elemento que quiere establecer con nosotros, relación de tú a tú. Tú, ¿por qué me persigues a mí? ¿Y quién es Él? El Mesías. Yo soy tu Mesías. ¿Por qué me persigues? Has estudiado de mí, sabes de mí, hablas de mí, te enseñaron de mí y ahora me persigues. Porque una cosa es conocer de Jesús y otra cosa es vivir a Jesús. Y las iglesias de nuestros tiempos están convirtiendo a la gente en evangélicos. Ven el domingo por la mañana, apréndete par de canciones, levanta las manos, adora, diezma y te vemos. Buen evangélico. Ah, varón, yo pensé que eso era cristiano. No, cristiano es otra cosa. Cristiano es el que después sale por esa puerta y se lleva el culto en la cabeza. Y sigue viviendo el culto toda la semana. Y no hace lo que haría otra gente. Por eso la gente viene a decir, yo no creo en los cristianos porque mira lo que me pasó. Y no, eso te lo hicieron los evangélicos. Nosotros los cristianos no hacemos esas cosas. Hay una diferencia entre ser creyente y ser discípulo. El creyente cree, el discípulo vive lo que cree. El creyente espera que alguien haga, el discípulo hace. El creyente se mueve cuando hay inconformidad, el discípulo no se mueve a menos que Dios se lo diga. El creyente está a la expectativa de que todo salga como él espera. El discípulo no espera en hacer lo que se tiene que hacer. Hay que dejar de ser creyentes para convertirnos en discípulos. Es la única forma de lograr
que gente como Pablo logre convencerse de que nosotros estamos siguiendo a un Cristo porque nos ha marcado de tal forma que no queremos hacer otra cosa que no sea su voluntad. Ahora la presentación. Adelante. Pablo, después de su conversión, que le tardó 3 años en empezar a predicar, hoy la gente se convierte y quieren predicar mañana. Siéntese a esperar y a crecer, eche raíces. Mire, el Espíritu tuvo a Pablo 3 días ciego. Y usted sabe por qué, ¿verdad? Porque lo único que él veía con los ojos abiertos era la ley. Dios le cierra los ojos para que vea la misericordia y la gracia. Dios nos tiene que cegar a veces de lo que estamos viendo, para que ver si con la ceguera que tenemos encima podemos ver lo que Él quiere enseñarnos. A veces con los ojos abiertos lo que vemos es el problema, la crisis, la situación, la tribulación, la tentación. Cierre los ojos. Estoy seguro que va a haber la gloria de Dios. Va a haber la alternativa, va a haber la solución, va a haber el camino. Yo estoy predicando hoy más que enseñando, y eso es que el predicador está en high. Tengo que someterlo porque el maestro sigue saliendo de una lucha interna bien grande. Bueno, Pablo empieza a ver. Pablo afirma que el evangelio que él predicaba no fue producto de ninguna idea o invención humana, sino que fue revelación propia de Cristo. Porque Dios me puede usar, pero eso no significa que se me esté revelando. Dios usa a cualquiera. En la Biblia Dios usó hasta una mula. ¿Se le reveló a la mula? No, solamente la usó. Si lo que hay es un borracho, créame que Dios va a usar el borracho, aunque él mismo ni cuenta se dé lo que está pasando. El que Dios me use no me santifica. El que Dios me use no garantiza una relación con Él, ni siquiera salvación. Los ministerios no salvan, los ministerios no santifican, porque en la palabra el mismo Jesús dice: y vendrán aquel día a decirme, en las plazas predicamos de ti, y echamos fuera demonios, y sanamos enfermos en tu nombre. Y yo os diré: alejaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Pero ¿y cómo? Si predicaron y la gente se convirtió, echaron fuera demonios y sanaron gente. Eso lo hace el Espíritu, eso no lo hace uno. Si Dios depende de mí para que la gente se sane, despreocúpese. Un hermano entra por esa puerta con la fe más grande que Dios puede hacer algo, y Dios va a depender de mí. Pobre hermano con su fe. Dios lo va a ministrar. A mí me jalará capítulo después, pues yo no estar donde tengo que estar, pero Dios no depende de nadie. Así que cuando Pablo dice en Gálatas que Cristo se le revela, es a consecuencia de la relación íntima con Cristo. Si no hay relación, no hay revelación. No pretendamos que Dios nos hable, que Dios nos ministre, que Dios se nos revele, si no tenemos una disciplina de oración y de búsqueda. Si no aprendemos a tener un aposento alto donde el Espíritu nos visite. Si no aprendemos a postrarnos y humillarnos. Porque en el mundo todo el mundo se postra, pero no todo el mundo se está humillando. Dios se quiere revelar. Ay, para que me muestre cosas que nadie ha visto. No, espérese, la revelación no son cosas extrañas. Eso es más sencillo. Si usted nunca ha venido a este santuario y apagamos la luz
y usted entra aquí oscuro, usted va a tropezar con cuanto banco hay, las cámaras, los micrófonos, va a caer en el piso 40 veces. Le prendemos la luz y usted dice, mira todo lo que había. ¿Los bancos aparecieron porque yo prendí la luz? ¿O siempre estuvieron ahí? Lo que pasa es que yo no los veía. Eso es revelación. Lo que siempre está, pero yo no estoy capacitado para ver. Vamos a meternos con Dios, hermano. Dios nos está esperando en su santuario. Dios nos espera con los brazos abiertos, porque Él quiere revelarte cosas que están, pero no las estás viendo. Una relación provoca una revelación. Lo primero que Pablo nos dice es, yo hice esto porque yo me relacioné con Él y Él se me reveló. La próxima. El tema central del Evangelio de Pablo gira en torno a la cruz de Cristo. La continuidad de las epístolas es porque hay un hilo conector entre el mensaje contundente de los evangelios y la mentalidad paulina, que es ¿cuál? El Cristo resucitado. Cualquier tema que la iglesia maneje tiene que ser secundario a ese. Nuestro mensaje es un mensaje de esperanza que no tuviera sentido si Cristo no hubiera resucitado. Pero como resucitó de los muertos, el mensaje tiene esperanza, porque donde Él esté, los que creamos en Él, allí también estaremos. Por lo tanto, dejemos de predicar tanta doctrina, tanta dogma, tanto asunto de seres humanos, tanta cosa de que yo inventé esto, inventé lo otro y diseñé aquello, interpreté esto, y el centro de nuestro mensaje sea el Cristo resucitado. Hoy día se predica demasiada motivación, demasiado asunto emocional, demasiado pep para que la gente salga pompeado, y por eso tienen que estar buscando después qué hacer en la semana, porque el pump se le acabó con el primer cruce pastelillo que le dieron en la tarde ese domingo. Perdóneme que, ¿verdad?, que se lo diga como es, pero demasiada canción que alude a miles de cosas menos a Cristo. Demasiado libro que invita a la gente a desarrollar antropocentrismo, que yo sea el centro y Dios gira alrededor de mí, y tú puedes, y esto, y tú puedes, y para allá, y para acá, y lo otro, y vamos aquí, y vamos acá. No, hermano, no. Mira lo que dice Pablo. No, es que ninguno subió a la cruz. Pablo dice, al único que Dios levantó de los muertos fue a Cristo, y fue para que reinara en gloria. Pues si eso es así, el Cristo resucitado se convierte en el mensaje central de la iglesia. Ningún libro. Mire, hermano, yo he leído unos cuantos libritos en mi vida. Y una vez intenté leer los 100 libros que usted tiene que leer antes de morirse, pero me dio miedo que terminara los 100 y me muriera. Entonces solté la lista. Me quedé como por 80 por ahí, pero dije, no, espérate, que después leo el 100 y me mandan a buscar. Viene la parca, como dicen los españoles, eso no es. Pero ni la Odisea, ni la Ilíada, ni la Casa de Chocolate, ni Los Miserables, ni el Quijote, ni ninguna obra magistral del mundo puede hacer lo que el mensaje de la cruz hace en un ser humano. Ninguno reforma, ninguno transforma, ninguno restaura, ninguno reconcilia, ninguno te vuelve al Padre, ninguno te hace uno con Dios como Cristo lo puede hacer. Por lo tanto, ¿para qué vamos a predicar otra cosa que no sea a Cristo y a este crucificado y resucitado dentro de los muertos?
La próxima. Cayó la unción allá arriba y te quedaste alabando. son bromas, pero sí es eso, gloria a Dios. El propósito del evangelio que Pablo predicaba, a lo que él llama la sana doctrina del evangelio, es salvar a los pecadores, que somos todos. Porque yo no sé qué costumbre es la que tenemos de estar haciendo clasificaciones de pecado para decir, ¡ah! ¿Viste lo que hizo fulano de tal? Ay, Dios mío, yo no sé, pero si no se arrepiente, y yo, ¿qué? ¿Que me creo yo que matar, mentir, adulterar es más grande que hablar por la espalda del prójimo? Que porque en los 10 testamentos no dice, no harás bochinche, no tiene que ser. Y como nos gusta, pues es un deporte que lo practicamos todos. Mira, hermano, todo el mundo habla de todo el mundo. Fíjese eso. Lo que tenemos es que empezar a bajar, a bajar el diapasón. A bajar el diapasón un poquito. Que la percepción nos lleva a entender lo que no es y a consecuencia de eso construimos una historia mental. Acá rato. Imagínense que yo conozco a Alex hace 1000 años atrás. Y me lo encuentro, qué sé yo, vamos a decir, en Plaza Las Américas. Y le grito, ¡Alex! Y Alex mira así, hace, ¿será ese? Y yo lo veo de acá como que haciendo cara. Y digo, adiós, mira, ¿qué le pasa a Alex? Y bueno, la pastora. Y pastora, yo me encontré con Alex en plaza y le grité y como que me hizo así, pasó algo que yo no sé. Que me habrá Alex escrito un texto y yo no se lo he contestado, no le volví una llamada, le quedé mal, lo dejé plantado, pues esas cosas pasan. Y la pastora me dice, Magdiel no ve de lejos. Ok. Qué mala mía. Pero como las hormigas, con todos los que me encontré en el camino, choqué y se lo dije. Ahora tengo que ir donde ellos otra vez. Mira, no digas nada de que yo te dije que Alex no se lleva bien conmigo. Es que él no ve de lejos. Chacho, ese mortero no hay quien lo pare en el camino. Esos fragmentos vuelan por ahí para abajo. Pero tenga paz en su corazón, hermano. Tenga paz en su corazón. Lo importante es que no juzguemos. No juzguemos, perdonemos y sigamos para adelante porque somos uno en Cristo. Este es el mismo cuerpo. Y todos somos pecadores. Todos necesitamos salvación. Pablo lo explica de forma tal, dando a entender como que la salvación es un proceso donde se internaliza diariamente. O sea, la idea es que si yo fallezco y Dios no lo quiera, que yo me vaya con el Señor salvo. Pero si sobrevivo esta noche, que mañana yo vuelva a esa relación con el Señor de salvación día a día. Porque la relación con el Señor no es acumulativa, es diaria. Es diaria, es de hoy a hoy. Porque a la larga lo único que Dios tiene es hoy. Y lo único que usted tiene es hoy. ¿Cuántos de ustedes tienen mañana ahora mismo en las manos? Los que tienen preocupaciones porque mañana va a pasar algo, lo tienen en la mente. ¿Cuántos de ustedes tienen un ayer en la cabeza? Bueno, porque todavía están arrastrando algo que le pasó, pero lo tienen mental. Son dos estados mentales. Uno ya pasó y otro no ha venido. Usted lo que tiene es hoy. Por más que usted empuje, no puede hacer nada mañana. Y cuando usted y yo nos encontremos mañana, ¿sabe qué día es? Hoy de nuevo. Que nunca es mañana. Entonces Dios trabaja en ese hoy. Y Pablo me dice, ¿tienes una salvación? Cuídala. Trabájala. Cultívala. Y eso se hace cuando un día. Todos los días. Todos los días. Lo mejor de que eso suceda todos los días, ¿usted sabe qué es? Que usted se goce en esa salvación.
Pablo está en la cárcel en Filipos y le escribe a la gente: regocijaos. Y otra vez os digo, regocijaos en el Señor. Un hombre de la cárcel escribiendo eso. Porque lo que está preso es el cuerpo. Salud, hermano. Su mente está libre. ¿Y por qué está gozoso? Porque es salvo. ¿Y por qué yo no tengo ese gozo? Porque no estás pensando en la salvación. Si tú piensas lo que Cristo ha hecho por ti, estuvieras gozoso todo el día. ¿Se rompió la goma? Lo que se rompió fue la goma, no la salvación. ¿Me va a pasar tal cosa? Sigo salvo. Si viene hoy, me voy. Tiene que creérselo. Tiene que vivirlo, pensarlo, reflexionarlo para que pueda estar agradecido. Haga un ejercicio un día de esto. Un amigo mío venía a protestar por el diezmo, que eso era mucho, que si esto, que si aquello. Es mucho. Mucho. Saca un lápiz y un papel un momentito. Vamos a un ejercicio fácil. De 30 días, para que no te maltrate. 30 días. En los últimos 30 días, ¿cuánta gente de tu familia ha estado hospitalizada? Ah, no, ninguno. ¿Cuánto te costaría una hospitalización más o menos? Bueno, esto es un par de miles de pesos. Apúntalo ahí. El carro, ¿se te dañó en estos 30 días? No. ¿Cuánto te sale el último arreglo? Me salió en tanto. Apúntalo. Plomería, electricidad, robos, situaciones críticas. ¿Estás sumando? Sí. ¿Por cuánto va? Chacho, voy aquí casi por 20,000 pesos. Pues el diezmo son 2,000. No, pero porque tú estás contando supuestamente lo que te ganaste. Tú no estás contando de todas las cosas que Dios te ha librado, que son más que las que tú estás dando. Y tengo un recordatorio para ti. El 90 que te sobra tampoco es tuyo, es de Él. Úsalo con sabiduría. La próxima. Pablo, en sus características principales, la primera de ellas, el centro de su discurso es Cristo. Aun cuando su fuerte en muchas epístolas, en algunos capítulos, es el Espíritu Santo, es el Espíritu Santo a consecuencia de la relación con Cristo, porque no se desliga una de la otra. Por lo tanto, el verdadero Pablo hizo lo que los discípulos en los evangelios aprendieron de Cristo: a hablar de Él, a hablar de lo que Él hace, de lo que Él es capaz, del centro y del milagro más grande que es de la salvación. Por lo tanto, dentro del discurso de hablar de Cristo, el centro es la cruz de Cristo. Ahorita vamos a ver por qué. Seguimos. Segundo tema, la resurrección de Cristo y la nuestra. Pablo agarra ese capítulo de los Corintios para hablar de esta resurrección gloriosa para los que creemos. Y establece en ese discurso a cuánta gente Jesús se le apareció. Uno de los grandes ataques contra la iglesia es que la resurrección de Cristo no es tan válida porque alegadamente Cristo se le reveló a sus secuaces. Así hablan los que no creen en esto, ¿verdad? Lo que nosotros creemos. Pero en ese capítulo 15, Pablo dice, se le apareció a 500 hermanos.
Si Cristo se nos aparece a todos los que están aquí, no va a haber quien nos pare la boca. Esto va a ser salir como loco por ir para abajo. ¡Está vivo! ¡Está vivo! ¡Está vivo! Imagínense ahora que Pedro se pare aquí y le diga: bueno, hermano, este es el plan. No resucitó, pero vamos a decir que resucitó. 500 a la vez. ¿Usted cree que funciona? Hasta 2000 años después. No va a funcionar. Porque a 2 o 3 le van a meter presión. Mira, no, para, es que es un plan. Es un plan, no resucitó. Es que nos dijeron que dijéramos esto. Eso no fue lo que pasó. Estuvieron dispuestos a morir por esa resurrección. Pero dice que se le apareció después a Santiago. ¿Quién es ese Santiago? Ese Santiaguito es el mismo de la epístola. No es el hermano de Juan Jacobo. Jacobo, Santiago, el mismo nombre. A Jacobo Antipas lo ejecuta en el año 44. Esta epístola está escrita en el 51. ¿Quién es este Santiago que todavía está vivo para la época de Pablo? Es un hermano de Jesús. Se llama en la historia Santiago el Menor. No creía en Cristo. Le decía a María: cállalo, nos van a matar. Se alejó de Jesús. Por eso Juan en la cruz tiene que pedir, Jesús en la cruz tiene que pedirle a Juan que se haga cargo de María, porque ninguno de ellos quiso hacerse cargo de ella por miedo a que lo vincularan con Jesús y lo crucificaran. Cuando luego Santiago aparece como el líder de la iglesia en Jerusalén, no es Pedro, es Santiago. Pedro es un predicador itinerante. Lo encontramos en Jope, que es en la costa del Mediterráneo, lo que es hoy Tel Aviv. Santiago se hace cargo de la iglesia en Jerusalén, pero si no creía, ¿qué hace ahora de líder de la iglesia? Un Cristo resucitado es capaz de transformar la mente de un incrédulo a un creyente. Y dice Pablo, se le apareció a Santiago. Se le apareció a Pedro. Y dice, bueno, para cualquiera Pedro. No, a cualquiera no. No, porque Pedro lo negó 3 veces. Y no fue porque Cristo le sanó a la suegra. Una cosa no tiene que ver con la otra. Son los chistes cristianos bíblicos. Aleluya. Es porque no hay forma de que se levante un predicador en el Pentecostés con tanto denuedo a lograr arrastrar 3,000 hombres sin contar mujeres y niños, a menos que un Cristo resucitado se haya parecido a restaurarlo. ¿Nota usted algo interesante? Pedro niega a Cristo 3 veces y la primera cosecha de almas son 3,000 hombres, 1,000 por cada negación. Dígame si Cristo no lo restauró. No importa lo que tú hayas hecho, en Cristo Él te restaura y su retribución se multiplica al número de veces que tú creas que le haya fallado, para que tengas en mente que el que llama es Él, el que levanta es Él, el que restaura es Él y el que bendice es Él. Aleluya. Y después viene Pablo y dice, y se me presentó a mí. Este no es amigo de la iglesia al principio. Y dice, como a un abortivo, porque él no se quiere poner al nivel de los otros. Así que el testimonio que arrastra a Pablo no es solamente de su conversión, es de la convicción que tiene
que al ver a Cristo resucitado, entonces su resurrección tiene sentido. Se llama esperanza de vida eterna. Pero la gente tiene un afán con el infierno y hasta con el mismo diablo. Y una señora una vez me dijo: hermano, tengo este libro para que usted lo lea, me dé su opinión. Un viaje al centro del infierno. Hermana, yo no lo voy a leer. Me dice: ¿por qué? Yo no voy para allá. A mí poco me importa cuántos pisos puede tener el infierno, en qué caldera está Hitler, ¿no? ¿Qué sé yo? Si lo puedo ver desde allá arriba, mejor todavía. Ese es el trabajo que da llegar al cielo. Para estar yo pensando en cuántas cosas hay en el infierno. De verdad. Vamos a predicar la resurrección para que nuestra vida tenga continuidad después de esta y quitarle el peso que todavía gente tiene en la muerte, en la cabeza. No hay tal gloria en la muerte. Cristo la venció con su resurrección. Cristo plantea en los evangelios que Él es la resurrección y la vida, pero cuando se le aparece a Pablo, Pablo dijo: no es eso que Él es que Él también me lo regala a mí por creer en Él. Si Él resucitó, yo también he de resucitar, pues vana sería nuestra fe si Cristo no hubiera resucitado de los muertos. Mire, no hay ninguna religión en el mundo que tenga un mensaje como el del evangelio, porque ningún líder de ninguna religión se sacrificó por sus seguidores y después resucitó para decirle: regreso. Solamente Cristo. Pues si es un mensaje único, ¿por qué no lo estamos compartiendo? Seguimos. El reinado de Cristo. Cristo es Rey. Bueno, Pablo tiene una cita que no es esa, que es una cosa espectacular. ¿Usted se ha preguntado por qué los demonios conocían a Cristo cuando estaba en la tierra? Porque en este tiempo no hay selfie ni esas cosas para decir: es Él el que está al lado de Pedro, a la izquierda. Míralo aquí en el selfie, míralo, ¿verdad? ¿Se parece? Y note usted que Cristo llega y los demonios se revuelcan y caen al piso y se hacen canto porque lo identifican. Porque hubo una guerra en el cielo. Cristo es preexistente. Él está allí cuando los botaron. Él dijo: yo vi a Satanás caer como un rayo desde el cielo. Entonces ahora los ve en la tierra. Y le dicen: ¿qué tal? Dice: ¿qué tú haces aquí? Pues yo vengo aquí a dominar la tierra. Voy a morir como mortal para vencerlos en su propio territorio. ¡Aleluya! Cristo vence a Satanás en el desierto con la palabra. Y Satanás: escrito está. No es que tú, escrito está. No, escrito está. Lea la Biblia. Muere como hombre y vence a Satanás en la tierra. Resucita después de haber ido a los espíritus encarcelados. O sea, que reina también allá abajo. Y Pablo dice: no hay otro nombre, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Aleluya. Cristo es soberano. Y consolida el poder en uno solo. Y al él ser el rey, tiene un reino, y su reino es el de los cielos. Y los que creen son ciudadanos de ese reino. Usted no pertenece al reino del mundo. De hecho, no existe tal cosa como el reino del mundo. Existe el reino de los cielos y el reino de las tinieblas luchando en el mundo. El mundo es el terreno de combate. Pero la luz prevalece sobre las tinieblas. Por lo tanto, lo que el reino de las tinieblas decidir y hablar sobre el mundo, a usted no le compete.
porque a usted lo que le compete son las noticias del reino de los cielos que prevalecen sobre el reino de las tinieblas. ¿Por qué? Porque Cristo venció. Y Pablo dice, no, aquí no hay más nada que buscar. Este manda en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, como sea. Amén. Seguimos. Para que nos dé tiempo a ver a la pastora a las 10 con Jay. Aleluya. ¿De qué más habla Pablo? Del pacto. Evangelio es el cumplimiento de la promesa que fue hecha a los padres, Abraham, Isaac y Jacob. Cristo es la palabra que cumple el pacto. Pero para que nadie se quedara fuera, establece un nuevo pacto. Porque el pacto original solamente alcanzaba a los judíos. El nuevo pacto alcanza a los gentiles. Y Pablo dice, no, esto no es para nosotros nada más. Esto es para todo el que crea. Sea romano, griego, árabe, etíope, que venga al conocimiento de Cristo. Y la sangre del nuevo pacto lo hace hijo del Dios Altísimo. Que dice Juan que no es hijo de sangre, ni de carne, ni de ley, sino del Espíritu. Entonces nos convertimos en hermanos en ese nuevo pacto, en Cristo. Entonces la lucha que tenía Pablo era grande, porque la iglesia de Jerusalén, capitaneada por Santiago, no creía en la evangelización de los gentiles a menos que se judaizaran. Y Pablo le dijo, ¿para qué? No, para que crean. Entonces Pedro dijo, no, Santiago, yo acabo de venir de Cesarea Marítima y allí hay una tanda de romanos, dos paganos que no practican la ley y estaban allí hablando lengua, llenos del Espíritu Santo, lo que nos pasó a nosotros en el aposento alto siendo judíos. O sea, que la ley no es un requisito para que el bautismo del Consolador caiga. Entonces, si el bautismo del Consolador cae donde Él quiere, ¿por qué yo voy a poner un requisito de que cumpla con la ley? Y ahí se fragmentó la iglesia y le dijeron a Pablo, pues vete tú y predica a los gentiles, pero no cuente con nosotros. No hay problema, yo cuento con el Espíritu. Y Pablo hizo más que todos los otros, porque se dejó llevar por el Espíritu. Y en la epístola de los Gálatas, en la guerra con los judíos, Pablo establece un planteamiento que no lo puedo pasar por alto. Dice más o menos, si tú eres judío y creciste bajo la ley, tienes que saber que Jesucristo es el cumplimiento de esa ley. Por lo tanto, al encontrar a Cristo, encontraste que lo que practicaste durante toda tu vida se cumple en Él, igual que la profecía. Pues puedes seguir practicando la ley sabiendo que Cristo es su cumplimiento. Pero aquel que nunca practicó la ley y encontró a Cristo, ya encontró el cumplimiento. ¿Para qué ahora le vamos a imponer la ley? Sería un retroceso. Cuidado con estos movimientos de ahora, que lo que hacen es judaizar cristianos. El verdadero movimiento mesiánico era judíos convirtiendo judíos para que reconocieran a Cristo como Mesías. No es judíos convirtiendo cristianos. Porque usted y yo toda la vida vamos a ser gentiles. Aunque su apellido termine con E, Z y Z, y usted venga de los sefardíes de España, cuando Colón llegó aquí, su sangre dejó de ser judía hace años. Porque usted es el producto de una mezcla de un atón de gente en el camino. Y si no, le recomiendo que se dé una lecturita
a los poemas negroides de Luis Pález Mato, entre ellos el más famoso, ¿y tu abuela dónde está? Por la encendida calle de la María de la Quimbamba, rumba, macumba. Qué buena es la historia nuestra. Adelante. Tembantumba de la Quimbamba. Pablo habla del pecado y arrepentimiento. El pecado me separa de Dios, dice Pablo. Pero Dios quiere salvarme. ¿Y cómo lo hace? Pasa a la próxima. Cristo se convierte en el puente que conecta al pecador con Dios para darle vida eterna. El ser humano tiene que convencerse que por más moral, ético y bueno que sea, su naturaleza está contaminada y solo la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario, conforme al apóstol Pablo, mirándolo desde su experiencia, puede salvarte y asegurarte una vida eterna, que al final del día es lo que Dios quiere para todos sus hijos y sus hijas. Adelante. La gracia. La gracia nos revela la misericordia de Dios, que es nueva todas las mañanas, cada día, que es mejor que la vida. ¿Sabe qué quiere decir eso, hermano? Que mañana por la mañana, borrón y cuenta nueva. Es más, desde esta noche cuando tú te acuestas a dormir, acabó. Dios no lleva una lista. Me debe esto, me debe. Este cabezón, como no ore mañana por la mañana, todo lo que va a pasar. No, ese no es Dios. Esa es la imagen que mucha gente tiene de Dios, pero ese no es Dios. La gracia de Dios incluye la bondad de Dios. ¿Sabe qué es la bondad? Ser bueno, ser dadivoso. Dios quiere lo mejor para sus hijos. Hermano, yo llevo orando y Dios no me contesta. Mire, piense en esta gráfica mental, que todo lo que usted le ha pedido a Dios, Dios lo tiene frente a él. Todo. Y está mirando cómo contestar tu petición. Pero ¿y por qué no lo hace? Porque está mirando que si lo contesta de esta forma, afecta a este. Que si la contesta de esta forma, te pierdes dentro de 2 años. Que si la contesta de esta forma, tu hijo se pierde. Y dice, deja ver cómo yo complazco a mi hija, cómo yo complazco a mi hijo, para que no sufra un daño más adelante. ¿Se está tardando? Paz. Está trabajando. Está haciendo lo mejor que Él sabe hacer. Ser un Dios bueno siempre. La gracia incluye el amor de Dios. Y la gracia incluye el perdón de Dios. Esos dos van de la mano. Los puse cerca de los brazos porque siempre veo que el amor de Dios está en un lado y el perdón va en otro, y eso es lo que hace que Dios te pueda abrazar, porque Él te abraza con su amor y con su perdón. Mire, yo no sé cuántos de ustedes alguna vez en su vida tuvieron un álbum de estampillas. Eso es cultural en Puerto Rico. Eso es cultural y todavía tienen algunos, ¿verdad? La idea de una estampa era llenar las páginas. Porque entonces uno tenían 6 cada página, 8 cada página, uno pasaba, aquí me faltan 2, aquí me faltan 4, y el mercado empieza a venderse a las repetidas.
¿verdad? Y había que ir a cambiarla, porque ese es el negocio, el trueque. Entonces uno iba con una paca de tampa y los que eran melancólicos llevaban una listita con las que le faltaban. Mira, fulano, ¿tú tienes el álbum La Tierra hace 1.000.000 de años? Sí, lo tengo. Ah, qué chévere. ¿Tienes la 7? No. Ah, ¿la 15? Tampoco. ¿La 32? No. ¿La 45? La tengo. Ah, qué chévere. Pues, ¿cuál te falta a ti? Y entonces cuando dice, no, yo tengo todas las que tú tienes. Ah, chico, a mí me falta la 45. Pues yo te la vendo. Ah, pues véndemela. Pues dame $1. No, chico, pero $1 cobran dos sobrecitos. Eso vale, qué sé yo, medio peso cada una. Ahora eso cuando yo estaba, ¿verdad? Sí, ya usted sabe que yo hace tiempo no tengo un álbum. Entonces, ¿qué pasa? Como yo tengo deseos de llenar la página, yo la apago. Y de momento en el álbum tengo 8 estampillas en una página, donde 7 me costaron $1 cada una, y una me costó 5 billetes. Pero tengo la página llena. ¿Y por qué pagué tanto? Ah, porque esa es la que me faltaba. Cuando Dios hizo al ser humano, Dios experimentó algo que sabía, porque eso es lo que Él es, pero nunca lo había experimentado. Dios es amor, pero nunca había amado a alguien. Fue cuando hizo al ser humano que Dios experimentó lo que es amar. Usted es el objeto del amor de Dios. Sin usted, el amor de Dios no tiene sentido. Porque yo digo, yo estoy lleno de amor. Ajá, ¿y a quién está amando? A nadie. Estoy esperando la oportunidad. Esto no sirve. Yo tengo amor. Ah, sí, y yo a mi esposa, yo la amo. Y si sufre, yo voy a sufrir. Eso es amor. Dios lo vino a ver con el ser humano. Y el ser humano se perdió. Y cada vez que alguien se pierde, a mí me parece que Dios tiene un álbum de estampillas. Y cuando va a la página y dice, me falta la 45, Magdiel. ¿Dónde estará Magdiel? Y ahora dicen, se perdió. Se fue en un viaje de bipolaridad. Gracias a Dios que está bajo control. Y si, ¿cómo lo vamos a rescatar? ¿Dónde lo tienen? En una subasta del diablo que lo tiene atado. Como el diablo sabe que él va a predicar, pues le está dando contra el piso con todo lo que tiene. Pues yo necesito esta estampa, a mí me hace falta. Nadie sustituye la estampa suya. Nadie. Dios no puede llenar una página con la estampa de otro, es con la suya. ¿Y qué dice Dios? ¿Qué dice Pablo? Que Dios envió a Cristo a ir a las subastas del mundo, a buscar las obras de arte que le pertenecen al Padre, para que volvieran a la colección a la que usted y yo pertenecemos. Eso es gracia. Pero hoy día la gracia se ha tergiversado y se predica como si fuera un cheque en blanco, de que usted puede pecar y no importa porque Dios siempre lo va a perdonar, que usted no se puede perder porque la salvación viene de Él, que no podemos predicar aquí arrepentimiento porque de todas formas el que perdona es Dios. Y aquí le he enseñado todo lo contrario, porque esa es la verdadera gracia paulina, no lo que escriba ni Calvino, ni Lutero, ni esa gente, porque ninguno de ellos se encontró con Cristo resucitado. Y todas estas son cuestiones mentales humanas, de interpretaciones de texto y de manejo de teología. La teología no salva, la religión no salva, las doctrinas no salvan. Lo que me salva es ver a un Cristo vencedor de la cruz que sale de la tumba y me enseña sus manos y me dice, esto fue por ti.
Y entonces usted me dice, bueno, pastor, entonces ¿qué es la gracia? Yo le voy a explicar con un cuentito. Que lo voy a predicar aquí otro día, pero se lo repito. Yo iba a predicar para Ciales. Y en el expreso le metí la tabla al carro. Sin querer, y me paró la policía. Para hacia la derecha. Y yo dije, ay, Dios mío. Deme su licencia del vehículo, aquí está. Se fue. Vino. Pastor. ¿Qué dice la Biblia sobre las leyes de la tierra? Y, ay, Dios mío. Sí, que hay que cumplir con ellas, ¿verdad que sí? Y usted exceso de velocidad. ¿Está cumpliendo? No. Imagínese que usted se mate aquí, en un accidente, o que mate a otro. ¿Qué problema, verdad? Sí, oficial. ¿Para dónde usted va? A predicar. Me dice, tenga, pastor, yo me convertí en una campaña suya en Isabela. Pero vaya por ahí suave. ¿Quiere que lo acompañe? Yo, no. Imagínate, yo llegaré con escolta policíaca a la iglesia. Eso va a ser un poquito... Pero ¿qué yo hice? Me monté otra vez en el expreso y obedecí la ley. Porque la gracia me perdonó lo que me merecía, pero se espera que yo aprenda y mejore mi conducta. Cristo no le dijo a la adúltera, vete y sigue dando cantazos por ahí. Dios, vete y no peques más. Hay un aprendizaje en la gracia. ¿Por qué? Porque yo experimento la misericordia, la bondad, el perdón y el amor de Dios. Y Pablo dice, el creyente en Cristo es objeto de la gracia. Por lo tanto, tiene que exponerla a través de ¿qué? De su conducta. Seguimos. La fe. Y Pablo es quien mejor habla de la fe. Pero la fe no es un amuleto para Pablo. Es una certeza. Es una convicción. Es vivir creyendo que lo que yo he creído hasta hoy es la verdad. No es un amuleto para tener. Pablo no lo presenta así porque él le presenta en sus epístolas. Yo he tenido y he perdido. Y he vivido en abundancia y en escasez. Y sé lo que es hambre y lo que es esto y lo otro. Así que no estamos hablando de una fe para vivir bien. No. Es una fe para mantenerse de pie. No importa lo que pase. No importa lo que me toque. Me diagnosticaron cáncer. Que yo me mantenga de pie. Porque esa es mi realidad, pero mi fe me puede decir de verdad que el Señor me puede sanar el cáncer. Mucha gente no entiende el concepto de la fe porque creen que la fe es para que le resuelva todo lo que está viviendo. No, hermano, la fe no se tiene. El problema de la iglesia hoy día es que tiene fe. Hermano, salí loco hoy. No tenga fe, viva en fe. Aprenda a tener fe. Crezca con fe. Si no es hoy, es mañana. Pero un día va a ser. Si perdí, es porque me convenía. Algo mejor hay. Viva en fe, viva la fe, téngala aquí, porque cuando usted la tiene, cree que puede dominar el mundo y se contamina con un mundo que dice, usa esa fe para que tenga lo que quiere. Eso no es así. ¿Para qué? ¿Para dejárselo al anticristo? Vive en fe, camina en fe, creyendo fielmente que la fe es esa certeza, la convicción, la esperanza de vida. Seguimos. La justificación por la fe, los romanos, se refiere al acto de ser declarado justo
ante Dios y se obtiene únicamente por gracia de Dios y se recibe por medio de la fe. Usted y yo no nos podemos salvar, pero si creemos en Cristo, Cristo nos salva. ¿Y cómo nos salva? Le dice al Padre, no se merece la salvación, pero por el acto que hicimos en la cruz, lo vamos a justificar. Y justificar es por ti. Cristo es la causa por ti. Y su cruz justificó tu pecado. Ah, ¿eso me hace inocente? No, eso te hace no pecador. No culpable. Porque sigue siendo pecador. Lo que pasa es que ahora es justificado por la fe. Ahora, tiene que creer. Tiene que creer. Amén. Seguimos. La santidad. Ta, 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 ta. Para Pablo, la santidad es un proceso personal e individual. No es que aquí yo estoy inconverso, visto de una forma, me peino de una forma, como en unos sitios, veo algunas cosas y ahora me convertí y ahora acá voy a otros sitios a comer, no bebo algunas cosas, me peino de una forma diferente, uso otros maquillajes o ninguno, me visto de una manera más decente. Eso es cambiar el estilo de vivir. Eso no es santidad. La santidad no empieza ahí, puede terminar ahí, va a terminar ahí, pero no empieza así. Empieza porque aquí, no importa cómo yo me vistiera y quisiera, aquí yo tenía una forma de vivir, de pensar, de actuar y de sentir. Aquí yo tenía un alma corrupta, mis pensamientos eran deshonestos, pecaminosos, siempre tenía un rollo con alguien, envidia y 4 cosas. Me encontré con Cristo, me absorbió la persona y ahora acá empezamos un proyecto con el Espíritu Santo para dejar de ser lo que yo era y ser lo que Él quiere que yo sea. Mientras yo vaya caminando hacia ese norte, yo voy caminando en santidad, porque me voy apartando de aquello para acercarme a Él. Se lo voy a presentar de la siguiente forma. ¿Cómo usted sabe quién es usted en realidad? Bueno, porque yo me miro en el espejo por la mañana y me hablo. Eso está espectacular. Cuídese que el espejo nunca le hable. Lo van a hospitalizar. Sí. Usted tiene una idea de quién es usted. Y usted ha sido formado por 1000 formas y golpes. Entonces, usted tiene una idea deforme. Yo tengo una idea deforme. ¿Quién tiene la idea correcta? Dios. Porque los moldes originales son de Él. Si yo le digo a usted, piensa en una mesa, sé cuántas mesas le vienen a la cabeza, empezando por la que está aquí atrás. Porque usted tiene un diseño ya. Pero cuando no había diseños, el Dios de la creación diseñó los diseños. Él tiene tu diseño. Cuando tú estás aquí todo atrapado y hecho canto, tú estás viviendo, peleando por alcanzar tu verdadero diseño. Cuando tú cruzas por Cristo, Él te presenta el diseño. Y Él te dice, esto es lo que yo veo cuando te miro. Esto es lo que yo veo aún con tu pecado, con tu suciedad, con tu crisis. Esto es lo que yo veo, el diseño original.
Y Cristo con el Espíritu Santo empieza a trabajar con cada uno de nosotros para llevarnos a ese diseño original. Y usted y yo, cuando empezamos a dar esos pasos se llaman camino a la santidad. Y me va a cambiar la forma de vestir. Y me va a cambiar la conducta. Pero no porque hay un reglamento. No porque hay una doctrina. Porque el Espíritu me está llevando a toda verdad y a toda justicia. Y me muele, y me doblega, y me quebranta, y me dice esto está bien y esto no está bien. Esa es la santidad en Pablo. Pero hay que procurarla. Porque Dios nos quiere limpios para Él. Seguimos, nos queda ya poco. Habla de la fortaleza. Ese es uno de los textos favoritos de medio mundo. Porque todo lo puedo en Cristo. ¿Qué? Que me fortalece. Y en el concepto griego de fortalecer entran las palabras apoyar, acompañar, levantar, sostener, enfocar. O sea, que yo estoy en medio de la crisis y el Señor me dice, según esa mentalidad paulina, no te la voy a resolver, pero te voy a fortalecer para que la atravieses. ¿Por qué? Hermano, para tener un testimonio, para tener algo que contarle a los demás de lo que Cristo está haciendo en mí. Porque si Cristo me resuelve todos los problemas, ¿qué cuento yo? Cristo lo resolvió, Cristo lo resolvió, Cristo lo resolvió. Oye, pues es un mamey. ¿Y tú creciste? No. Qué problema, porque el creyente en Pablo tiene que crecer. El creyente en Cristo tiene que crecer y dar frutos. Y solo se crece en la adversidad. Todo depende de cómo usted mire lo que lo está desafiando. Si lo que lo está desafiando usted lo ve como el fin de su vida, va a ser el fin de su vida. Si lo que lo está desafiando usted lo ve como el momento que Dios tiene para glorificarse, créame que va a ocurrir algo grande. Porque Dios se glorifica en la adversidad, no en la bonanza ni en la prosperidad. La próxima. Pablo habla del juicio final, que es inminente, pero que los que creen en Jesús no tienen por qué preocuparse. A la gente le encanta este asunto de las bestias y de los jinetes del Apocalipsis y del nuevo orden mundial. Y créame que yo he preparado 40 cosas sobre eso y veo tanta gente que llega y digo, wow, qué impresionante. Pero cuando le vamos a hablar del amor de Cristo viene tan poca gente y eso es lo más importante. El amor de Dios, porque yo a ninguna de esas bestias voy a ver. Ni voy a cabalgar con ningún jinete de eso, ni tampoco vengo en el día del Armagedón con las huestes celestiales a pelear con nadie. Una vez yo llegué arriba, yo no llego aquí para nada. No estoy. Se acabó. Lo que tengo que saber es que hay un juicio final que yo tengo que prepararme. ¿Y qué me está planteando Pablo sobre el juicio final? Lo mismo que Cristo. Que esté preparado y que esté pendiente a la siguiente pregunta. Yo no creo que el Señor va a preguntar si te convertiste, eso Dios lo sabe del saque. Dios te va a hacer una pregunta igual que a mí para que nos confrontemos ese día, que ya es tarde para madurar. ¿Hiciste lo que te dije que hiciera? Sí, no, ok. Porque es fácil quedarse sentado en una iglesia a exigir líderes, pastores, la estructura. Y yo soy parte de la iglesia. La iglesia no está dividida. La iglesia no la componen los pastores nada más, la compone el cuerpo. Y yo, ¿cuánta gente estoy invitando a la iglesia anualmente? ¿A cuánta gente le estoy hablando de Cristo?
¿Con cuánta gente yo comparto este evangelio que yo digo que es lo mejor que me ha pasado? De eso se trata el juicio final. Simple. ¿Estoy haciendo lo que me dijeron que hiciera? No, estás a tiempo para hacerlo. Se llama cumplir la misión. La próxima. Conclusión. El sistema doctrinal del Evangelio de Pablo abarca los siguientes temas: la condición pecaminosa universal del género humano, el paganismo versus el judaísmo, la profecía judía y su cumplimiento en Cristo, la cristología, que es elevar a Jesús al título de Mesías. Cristo significa Mesías. La redención y la justificación, la nueva vida en Cristo, todos los mensajes con relación al final de los tiempos, incluyendo la resurrección de los muertos y el levantamiento de la iglesia en Primera de Tesalonicenses 4:16, y la doctrina acerca de cómo vivir en paz unos con los otros, buscando el Espíritu Santo. Creo que queda la continuación de esa, si no me equivoco. El evangelio de Pablo no era otra cosa que el único y verdadero evangelio de Cristo, el evangelio de Dios. Por eso, predicar a Cristo crucificado es predicar el evangelio. Ambas realidades, Cristo y el evangelio, comunican la generosidad salvífica del Padre a los hombres. Y le añado, y predicar también que el Espíritu Santo es el dueño de la iglesia y de todo lo que la iglesia tiene. Los ministerios son de Él, los dones son de Él, los talentos son de Él. Todo lo que posee la iglesia es de Él. El Espíritu Santo es quien tiene la facultad de dirigir la iglesia en el tiempo de la gracia hasta que Jesús vuelva a buscarnos. Creo que el próximo tema que maneje con ustedes va a ser la mentalidad de Pablo dentro de la persona del Espíritu Santo.